A continuar nuestro tema de correlación de señales. Para esto tenemos dos señales. Una señal que se forma a partir de la multiplicación de la triangular que ha sufrido algunas operaciones, multiplicada por un pulso que también tiene ciertas operaciones. Esta va a ser f de t y la vamos a correlacionar con g de t, que es un pulso, ¿sí? Un pulso que sufrió un pulso unitario que sufrió un atraso. ¿Sí? Entonces vamos a determinar y calcular y graficar la correlación. ¿Sí? Entonces nosotros nos apoyamos ahorita en un método gráfico y lo que tenemos que hacer pues es graficar las señales, que sería nuestro primer paso. Una vez que las tengamos graficadas, pues hacemos toda la serie de pasos. Imaginamos que la señal g de t sufre traslación debido a los diferentes valores que va a tener tau, y vamos planteando los diferentes casos que se podrían tener. Esos casos nosotros los vamos a identificar mediante las características de la señal resultante que obtenemos al multiplicar f de t con g de t. Vamos a tener diferentes regiones que se van a estar generando. Las más evidentes es cuando no hay señal, cuando el producto da 0. Entonces ahí hay que identificar cuando no hay traslape. Después que la señal empieza a compartir dominio con f de t, nosotros tenemos que plantear cómo se va generando esa señal, perdón, el producto de esas dos señales, cómo va generando una cierta región con ciertas características, y después va a ir avanzando y va a generar otro tipo de regiones. A medida que va avanzando, genera diferentes tipos de regiones. ¿Qué caracterizan esas regiones? Los intervalos, el inicio y final, ¿sí? Entonces nosotros vamos a seguir ese método gráfico. Los voy a dejar trabajando 5 minutos y ahorita vemos sus dudas, sus avances, y espero que no haya muchos problemas. Primero graficamos las señales, después le damos la traslación a GDT y vamos planteando las diferentes regiones que se van generando. A partir de ahí, pues establecemos los casos. Cuando no hay traslape, traslape parcial entrante, traslape total y traslape parcial saliente, ¿no? Determinamos para qué condiciones de tau sucede eso, hacemos las integrales y graficamos, ¿sí? Son pasos muy metódicos, ¿sí? Que no debe tener mucho problema. Bueno, los dejo 5 minutos para que trabajen.
Bien, y yo creo que no hubo problema para determinar f de t. Nuestra señal f de t está formada por la multiplicación de una triangular que sufrió una expansión. Originalmente es de -1 a 1. Sufrió una expansión de 2. Entonces sería aquí de -2 a 2. Después se atrasó 2 unidades. Se traslada 2 unidades. Entonces nos quedaría así. Este 0, 2 y 4. Y la amplitud es 2. Tenemos aquí un pulso que se expandió 2 veces. Permítanme. Y sufrió quedaría aquí de -1 a 1. Tiene una duración de 2 unidades y se atrasa 1 unidad. Entonces nos queda de 0 a 2. Hacemos la multiplicación. ¿Y qué nos queda? Pues que f de t simplemente es el primer segmento de línea recta. El segundo se elimina. Todo lo que está delante de 2, del instante 2, se elimina. Nada más tenemos lo que se encuentra entre 0 y 2. Esto es f de t. Y g de t, pues no hay mucho problema. Pues es un pulso. Simplemente que está atrasado. Bien, nosotros ya tenemos la gráfica. Ahora conviene establecer su descripción analítica. Lo podremos hacer directamente sobre la gráfica, pues simplemente aquí tenemos que la ecuación es esta, entre 0 y 2, sin ningún problema. Y g de t es nuestro pulso que está entre 0 y 1. Sí, se atrasó media unidad. Originalmente el unitario es -1 medio, 1 medio. Se atrasa media unidad. Ahora queda entre 0 y 1. Entonces, aquí vamos a tener nuestra señal. Lo vamos a dibujar aquí abajo. G de t con traslación, ya sea a la derecha, lo podemos poner aquí a la izquierda, donde los instantes que caracterizan la señal trasladada es menos tau, 1 menos tau. Igual, aquí lo tenemos menos tau, 1 menos tau. Entonces, de aquí es fácil visualizar cuando no tenemos traslape. Cuando esta señal se encuentra fuera de este intervalo, lo que tenemos entre 0 y 2. Entonces aquí tenemos sin traslape
Y sucede cuando menos tau, que es este punto de la izquierda, se encuentra a la derecha de 2. Creo que ya no se visualiza. Entonces, cuando menos tau sea mayor que 2 y cuando 1 menos tau, que es este punto, se encuentra a la izquierda que 0. O sea, es menor que 0. De aquí, pues tau debe ser menor que menos 2 y tau debe de ser mayor que 1. Si se cumple esa condición, la correlación es 0, porque no hay traslape. El producto de las señales nos da 0. Bien, vamos a hacer que se mueva nuestra señal. Vamos a considerar que se mueve de izquierda a derecha. No importa, puede ser en este sentido, de derecha a izquierda, empieza a haber traslape por la derecha o por la izquierda. Lo hicimos anteriormente de derecha a izquierda, es exactamente el mismo resultado, nada más que cambia el orden en que van apareciendo las ecuaciones, pero vamos a llegar a lo mismo. Entonces aquí que tenemos la señal f de t empieza a entrar parcialmente ¿sí? Nosotros vamos a pedir que entre parcialmente, de tal manera que la multiplicación de las dos señales nos va a generar esta región, ¿sí? La que está definida entre 0 y 1 menos tau, y es la que resulta de multiplicar 1 por la línea recta, ¿sí? O sea, lo que va a sobrevivir pues es esta línea recta, esta porción de línea recta. 1 por la línea recta, pues queda la misma línea recta, el 1 no cambia nada. Entonces queda la línea recta que está entre 0 y 1 menos tau. Bien. Si sigue avanzando, obviamente nosotros podremos tener esta situación, pero sigue siendo el mismo segmento de línea recta definido entre 0 y 1 menos tau. Sigue siendo la misma situación, nada más que está más grande esta región. La misma situación, entonces hacemos que avance más de lo que tendríamos. Es que el pulso ahora se encuentra aquí. Ya invadió completamente el dominio de f de t. El dominio de f de t está entre 0 y 2. ¿Sí? Y es de 2 unidades. Nuestro pulso, acuérdese que g de t dura 1 unidad. Entonces aquí entró completamente. Aquí tenemos traslape total, pero no en un punto, sino vamos a tener que es en un intervalo. Cuando hacemos la multiplicación, lo que va a sobrevivir es este segmento de línea recta. Este. Lo que se encuentra entre menos tau
y 1 menos tau. Esto es lo que es traslape total. Y acuérdense que se está moviendo de izquierda a derecha. Y ahora vamos a tener que empieza a salir del dominio de f de t. Y lo tenemos entre menos tau. G de t está entre menos tau y menos tau. Cuando hacemos la multiplicación, nada más sobrevive lo que se encuentra entre menos tau y 2, o sea, este segmento de línea recta. Vamos a poner con otro color, con este. Sobrevive nada más ese. Entonces tenemos 3 casos. Bueno, 4. Pero sin traslape pues es el obvio, ¿no? No hay mucho problema. Aquí tenemos traslape saliente. Parcial saliente. Ricardo, ¿encontraste los intervalos para los cuales se tienen estos casos? El traslave parcial entrante, ¿ya los tienes identificados? Y simplificados, y los ponemos aquí. No, simplificados no, profe, pero por ejemplo, bueno, el extremo derecho quedaría de 0 a 2, ¿no? O sea, 0 menor que 1 menos tau y 1 menos tau menor que 2, ¿no? No, porque fíjate que esta situación que tenemos aquí lo cumple. 1 menos tau ahí es menor que 2. Y 1 menos tau aquí es mayor que 0. Debemos de pedir que este instante 1 menos tau, como tú dices, sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que empiece a entrar. Pero no queremos que entre completamente. Si decimos que 1 menos tau sea menor que 2, tendríamos este caso. Ya entró completamente. ¿Sí te escucho? Sí, o algo más evidente de aquí de la figura para plantear la condición. El extremo de la izquierda, ¿qué condición debe de cumplir para que no entre completamente? Sí es correcto lo que tú dices, porque tomas en cuenta que nada más llegue hasta aquí, hasta el instante 1, que no entre completamente, porque esta señal GDT tiene una duración de una unidad. ¿Sí? Entonces podríamos poner que 1 menos tau sea menor que 1. Sí es lo que me dijiste, ¿verdad? ¿Right? Sí, eso también. Pero a veces cuesta trabajo imaginar esta condición, pero es válido. De aquí nosotros podemos establecer Profe, que tau, ¿te escucho? bueno, en la anterior clase había definido, me parece que un traslape parcial entrante era cuando la señal que tenía tau entraba pero por la derecha. O sea, según yo había definido esta como saliente.
Era lo que yo les mencionaba, podemos entrar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no importa por dónde. Ah, Nos ok. va a dar, el resultado final va a ser el mismo, nada más que van apareciendo en diferente orden, pero es exactamente lo mismo. Ustedes háganlo en casa en sentido contrario, no Ok, importa. ok. Nada más que ahora entra de derecha a izquierda, entonces tendríamos como que el caso último, ¿sí? Entonces eso les podría causar una confusión, pero sería este mismo. Nada más que aquí estamos considerando que está viajando de izquierda a derecha, pero podríamos ponerlo así también, sin ningún problema. Son las mismas condiciones, nada más que el sentido de movimiento es diferente, pero es lo mismo. ¿Sí? Vale, Benjamín, inténtenlo en casa y si tienen dudas, pues lo aclaramos. Pero ahorita, si quieres al terminar el ejercicio, hacemos un caso. Sí, para que vean que es lo mismo. Bien, esto entonces, ¿qué nos da? Que tau se encuentra menor que 1, de aquí mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Cumple esta condición. También podríamos llegar al mismo resultado si nosotros, fíjense, este punto de la izquierda que es menos tau, ¿cómo debe de ser para que no entre completamente? Menos tau, ¿qué condición debe de cumplir para que no entre completamente? Menor a 0. Menor a 0. ¿Sí? Con esto aseguramos que no entre. Con esta condición aseguramos que empiece a entrar, con esta que no entre completamente. Entonces de aquí nos quedaría que tau es mayor que 0. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Y llegamos a lo mismo. Como quieran ustedes plantear las condiciones, no hay problema. Siempre y cuando tenga sentido en lo que ustedes quieren. Entonces aquí estamos pidiendo que menos tau sea menor que 0, o sea, hace que tau se encuentra entre 0 y tau sea menor que 1. Con eso ya podemos calcular nuestra correlación, que es una integral. ¿De dónde a dónde la tenemos la integral? Pero cuando nosotros hacemos la multiplicación de las señales, Es de 0 no a ve, 1 menos tau, ¿no? sí, cuando nosotros hacemos la multiplicación, hay una cierta región que es diferente de 0. Fuera de esa región es 0, entonces ya no es necesario hacer la integral de menos infinito a infinito. Lo hacemos de 0, que nos va a definir esta región. De 0 a 1 menos tau. F de t, ¿cuánto vale? Vale t. ¿Cuánto vale nuestra señal g de t? Vale 1. Entonces tenemos t cuadrada sobre 2. Evaluamos de 0 a 1 menos tau. Aquí en nuestra ecuación resultante 1 menos tau al cuadrado sobre 2. Un segmento de parábola. Una parábola que se encuentra entre 0 y 1. Ya después la graficaremos. Bien. Cuando tenemos traslape total, lo vamos a plantear aquí. ¿Qué condición pedimos? Que el extremo de la izquierda menos tau sea mayor que 0. Quiere decir que ya entró completamente. Está viajando de izquierda a derecha. Menos tau es mayor que 0, ya entró. Pero para que no salga por el otro lado, porque este pulso cumple esta condición. Menos tau
es mayor que 0, pero no queremos que salga. Entonces, ¿qué pedimos? Que el extremo de la derecha sea menor a 2, ¿no? a 2, exactamente. Y aquí tau, entonces, debe de ser mayor. ¿Cómo debe ser? Menor que 0. ¿Sí? Y tau debe ser ¿qué? Mayor a menos 1. Y ahora sí, planteamos nuestra integral de la correlación. No integramos para todo tiempo, de menos infinito a infinito, solamente de la región C, que resulta de la multiplicación, lo que es diferente de 0. Y obviamente es lo que tenemos entre menos tau y 1 menos tau. Fuera de esa región es 0. Entonces nos quedaría nuestra integral de menos tau 1 menos tau. Y tenemos aquí t de t. El 1 ya no lo puse, entonces tenemos t cuadrada sobre 2 valuado de menos tau 1 menos tau. ¿Qué tenemos? 2 1 menos tau al cuadrado menos tau al cuadrado. ¿Sí? Aquí podríamos hacer simplificación. La vamos a hacer. No hay mucha dificultad. Y tendríamos 1 menos 2 tau más tau al cuadrado menos tau al cuadrado. Se elimina tau. Tendríamos 1 menos 2 tau sobre 2. Un segmento de línea recta que se encuentra entre menos 1 y 0. Bien, a ver, intenten el último caso. Profe, Sí, te escucho. ¿por qué G de T es 1? Porque es un pulso. Lo habíamos planteado como un pulso. Acuérdate que este es G de T. Un Ok. pulso. Sí, es un pulso que se va trasladando. Lo que cambia del pulso son su posición en el tiempo. Según sea el valor de tau, va cambiando, pero G de T es 1. Porque aquí tenemos el pulso unitario, pero que sufrió una traslación. Ahora se encuentra entre 0 y 1. Esto es G de T. Sí, gracias. Vale. No te quebré. Intentamos, por favor, el último caso. Es 2 menos tau al cuadrado sobre 2. A ver, otra vez, por favor. 2 menos tau al cuadrado sobre 2. Así es, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a escribir. ¿En qué intervalo? Ahorita no estoy proyectando, ¿no? Para ver que si todos que lo hagan. Entre menos tau y 2. Otra vez, ¿entre qué intervalos de tau? Menos tau y 2. Menos tau y 2. Es confuso eso. A ver, permíteme. Es que ahora sí, me dices que tau se encuentra. Ok, yo estaba dando los límites de la integral. Sí. ¿Cuál es el intervalo de tau? Perdón. Menos 2 es menor a tau, que es menor a menos 1. Ajá, así, ¿verdad? Va, perfecto. Y ahora sí, la integral, como me estaban diciendo,
es menos tau a 2, exactamente. Sí. T de T sin ningún problema. Y me habían dicho que el resultado es... 2 menos tau al cuadrado sobre 2. Sí, Kevin, 2 menos tau sobre 2. Va, perfecto. Está bien. Sin ningún problema. De las figuritas, pues ya se puede plantear. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Aquí no hay mucho problema. Para eso vamos a reunir los resultados en una definición explícita. Sí, los vamos a tener. Permítanme. Vamos a hacer aquí una página. Ahora sí, nuestra correlación. Cuando tau se encuentra entre menos 2 y nos habían dicho menos 1, esto es 2 menos tau al cuadrado sobre 2. Después tenemos un segmento de línea recta, 1 menos 2 tau, todo sobre 2, cuando tau se encuentra entre menos 1 y 0. Y después teníamos una parábola. Aquí tenemos 0. Lo que tenemos entre 0 y... ¿cuánto era? ¿Y 1? ¿Qué tenemos como correlación? ¿Qué nos da como resultado, chicos? Era 1 menos tau al cuadrado sobre 2. 1 menos tau al cuadrado. Todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Sí, gracias. Sobre 2. Y aquí vale 0 en cualquier otro caso. Hacemos la gráfica. Simplemente, pues, nuestro eje horizontal hay que recordar que es tau. Entonces tenemos aquí el instante menos 2, menos 1, obviamente 0 y 1. Entre menos 2 menos tau es una parábola. Vamos a dibujarla paso a paso. Aquí, y si quieren cerramos los intervalos. Aquí lo cerramos a la izquierda, lo podemos cerrar ya sea aquí o acá. No importa, nos debe de dar el mismo resultado. Entonces lo cerramos en el primero, después aquí lo cerramos y aquí lo cerramos. Vamos a observar cierta continuidad en la imagen. En la imagen, a la medida que tau va cambiando de valor, debe de haber continuidad, no va a haber brincos en nuestra correlación. Esto sucede porque no tenemos deltas involucradas, no tenemos impulsos unitarios. Si tau es igual a menos 2, sí que tendríamos tau menos 2 al cuadrado quedaría 4. Entre 2, 2. 2 menos 2 nos quedaría 0. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar aquí en 0. Acuérdense que fuera de ese intervalo esto es 0 y aquí también es 0. Va a haber cierta continuidad, entonces nuestra correlación debe de iniciar aquí en 0 y debe terminar también en 0. No puede terminar aquí en 1 y brincar después a 0. Sí, debe de haber continuidad. Bien, entonces iniciamos bien porque la correlación
inicia en 0. Aquí estamos iniciando en 0. Para cuando tau es igual a -1. Profe, creo que dejó de compartir. A ver, perdón. Sí, ya no se ve. He tenido problemas. Ahí vamos. Quiere decir que están atentos. Bien, gracias, Ricardo. Entonces, pero sí se ve ahorita, Ricardo. Yo lo veo negra. Se veía, pero se acaba de... Se puso negro otra vez, profe. Sí. ¿Quién sabe qué está pasando con esta? Está muy inestable. A ver, ocultar. Va. A ver, esperemos ya no haya problemas. Ya estamos. Bien, entonces cuando tau es igual a -1, ¿qué tenemos? 1 positivo, 1 medio, entonces tendríamos 3 medios. 3 medios. Va. ¿Qué pasa en el otro intervalo? Cuando tau es igual a -1, tendríamos 1 menos. Cuando tau es igual a -1, entonces ya tendríamos más 2. Y entonces tendríamos 3 medios. Cuando tau es igual a 0, tendríamos 1 medio. Entonces aquí observamos la continuidad. En este intervalo terminamos en 3 medios y para el siguiente intervalo continuamos en 3 medios. No hay ningún brinco. En el segundo intervalo terminamos en 1 medio. Vamos a ver qué sucede en el intervalo de 0 a 1. Cuando tau es igual a 0, esto nos da 1 medio. No, vamos bien. Cuando tau es igual a 1, termina en 0. Entonces observamos continuidad en los intervalos. Quiere decir que eso nos da idea de que está bien el cálculo, ¿no? Que hay muchas probabilidades de que está bien el cálculo. Va. Graficamos la primera, una parábola. Nosotros la dibujamos así. Tenemos tau cuadrada. Entonces tendremos esto. Pero está invertida. Entonces ahora se va a encontrar abriendo hacia abajo. ¿Sí? Obviamente con un escalamiento en la amplitud dividido entre 2. Bueno, ahorita no nos va a preocupar eso. Pero aquí tenemos un 2 que está sumando. ¿Cuál es el efecto de este 2 sobre la parábola? Una señal, cuando le sumamos una constante, se va a desplazar. En este caso va a subir de nivel 2 unidades. Entonces tendríamos aproximadamente esto. Y abre hacia abajo. Acuérdense que está abriendo hacia abajo. ¿Cuál es el punto máximo que tenemos aquí? Este punto máximo que tenemos aquí, ¿cuánto vale? 2, profe. 2, gracias. Gracias, nada más para ver si está quedando todo bien claro. 2. Va. Pero no me interesa toda la parábola, solamente lo que se encuentra entre -2 y -1. Lo que tenemos aquí, entre -2 y -1. Solamente esta porción de parábola. ¿Sí? El punto máximo que tenemos aquí, ya lo calculamos. Supuestamente es 3 medios. 3 medios. Lo demás de la parábola no me interesa. Voy a borrar algunas partes porque no interesa. Bien. Después, entre -1 y 0, tenemos un segmento de línea recta. Es muy fácil dibujarlo. Con 2 puntos que determinemos es más que suficiente. Entonces,
Ya los encontramos, los dos puntos. Cuando tau es igual a -1, la línea recta alcanza la altura de 3 medios, o sea, aquí. Cuando tau es igual a 0, estamos en 1 medio, por acá más o menos. Y aquí ya dibujamos nuestro segmento de línea recta. Si en el siguiente intervalo, lo que tenemos entre 0 y 1, tenemos una parábola. ¿Sí? Vamos a dibujar esta parábola, no hay mucho problema. Tal vez les cause confusión por la forma en que está escrita. Tenemos 1 menos tau al cuadrado sobre 2. Nosotros, si quieren, para que sea más fácil, podríamos factorizar un signo menos dentro del cuadrado. Y entonces tendríamos tau menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? No hay mucho problema. ¿Qué me representa esta ecuación? Una parábola. Nosotros sabemos que si está t cuadrada sobre 2 es una parábola que abre hacia arriba. Esto será tau cuadrada sobre 2. Abre hacia arriba. Pero aquí dentro tenemos que tau se le restó una unidad. O sea, se sufrió un atraso. Cuando tau lo sustituimos por tau menos 1, lo que estamos haciendo es una operación de atraso. Vamos a mover toda la parábola hacia la derecha. El vértice, acuérdense que está en 0. Con este atraso, ahora se va a encontrar aquí en 1. Y vamos a tener que abre hacia arriba. Vértice en 1. Sí, la parte inferior, ¿no? Lo que es el punto mínimo. Pero aquí tenemos un 2 que está dividiendo. Lo que va a hacer es que la parábola ya no crezca tan rápidamente, sino más lentamente. Entonces, ¿qué nos vamos a tener como resultado? Voy a borrar las parábolas intermedias y nos vamos a quedar con la resultante. Esto ya no es necesario. Esto, acuérdense que simplemente fue para que nos quedara más claro qué es lo que estamos haciendo. Es equivalente poner tau menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esta es nuestra parábola. Y se encuentra aquí el punto mínimo, abre hacia arriba. Y sería esto. No me interesa toda la parábola, solamente lo que se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces lo dibujamos. No me interesa esta porción. Lo demás ya no me interesa. ¿Sí? Y esta sería nuestra gráfica resultante. Acuérdense que tenemos un segmento de línea recta que va de menos infinito a infinito, pero nada más nos quedamos con lo que se encuentra entre menos 1 y 0. Y esta es la gráfica. Esto es 0. Y esto es 0. ¿Alguna pregunta? No hay mucho problema, ¿verdad? Para dibujarla. Aquí lo difícil fue identificar los intervalos.
los que tenemos aquí. Nosotros podemos utilizar una guía, un criterio que nos puede ayudar a identificarlos más fácilmente. Sí, pero debe ser una guía, no deben de basarse ustedes para hacer su cálculo. Simplemente les va a ayudar para ver si lo que ustedes están planteando está bien. Vamos a hacer un tipo de suma cartesiana. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a identificar ¿sí? Vamos a ponerlo como una nota. Vamos a tener una guía para identificar, para determinar a priori los intervalos de los casos. Para esto tenemos que identificar, permítanme, tuve problemas otra vez. Sí, tenemos que identificar los intervalos de definición de mi señal f de t y de g de t. Por ejemplo, g de t es un pulso que se encuentra entre 0 y 1. Fácilmente identificamos su intervalo. Igual para f de t, es un segmento de línea recta que está entre 0 y 2. Bien, lo que vamos a hacer es encontrar el intervalo de definición de la señal f, pero reflejada. Si lo reflejamos, ahora tenemos que f reflejada se va a encontrar entre -2 y 0. Con esta información vamos a hacer un tipo de suma cartesiana. ¿Qué es una suma cartesiana? Una suma de todas las posibles combinaciones de los elementos de estos dos conjuntos. Estos dos conjuntos me definen los intervalos de la señal. Entonces lo que vamos a tener aquí es el intervalo de -2 a 0, lo vamos a ver como un conjunto de elementos y hacemos una suma cartesiana. Vamos a sumar los elementos del primer conjunto con el segundo, haciendo todas las posibles combinaciones, ¿sí? Eliminando elementos repetidos y ordenamos en un orden creciente. Esto que nos daría, nos va a dar el primer elemento con todos los elementos del segundo conjunto, nos quedaría -2 y nos quedaría -1. El siguiente nos queda el segundo elemento con todos los demás, con todos los elementos de g de t que tenemos aquí, sería 0 y 1. Y apareció todo ordenado, no hay elementos repetidos, y estos son los intervalos. Aquí tenemos el primero, ¿sí? Que tenemos aquí, entre -2 y -1, entre -1 y 0, y el último entre 0 y 1. Esto ya lo tenemos a priori. Sin ningún problema los podemos identificar, ¿no? Simplemente nos sirve como una guía. Vamos a suponer que tenemos que f de t se encuentra entre -1, es un segmento de línea recta. Tenemos este y otro segmento de línea recta que inicia en 0 y termina en 2. O 3, vamos a ponerle 3. Este es f de t. Y g de t, vamos a tener un pulso
un pulso que está entre 2 y 4. Esto es GDT. No importa estos valores máximos. Ahorita lo que nos interesa es analizar lo que tenemos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a identificar cuántos casos tenemos y cuáles son los intervalos de definición. Para estas dos señales. Que están muy chuecas, pero bueno. Entonces lo tenemos entre 2 y 4, nuestra señal. Pulso. Esto es GDT. GDT no hay problema. Es una señal constante entre 2 y 4. Este intervalo es el que define mi señal. Es un valor constante entre 2 y 4. ¿Quién será FDT? ¿Quién serán los intervalos que definen FDT? Si ponemos -1 y 3, está mal. ¿Sería de -1 a 0 y de 0 a 3? Sí, exactamente. El 0 es muy importante porque es donde nosotros definimos lo que divide los segmentos del índice. Profe, creo que anda muteado.
de ver, está muteado, perdón. Sí, estaba apagado. Sí, qué bueno que se dieron cuenta. Bien, ¿hubo problemas para obtener estos valores, Isaac? No, pues es No, está sencillo, ¿no? con cantidad. Sí, entonces sumamos elemento con elemento y hacemos todas las posibles combinaciones. Ordenamos, aquí no estaban ordenados, ordenamos y nos aparecen los intervalos, ¿no? Los intervalos que se van a ir generando a medida que GDT se empieza a traslapar con FDT. Aquí tenemos todos los posibles casos. Yo creo que no hay problema para identificarlos. Esto debe de ser una guía. ¿Sí? Una guía. Pero establecer los casos debería de hacerse con las figuras. ¿Sí? No deberían de tener problema. Va. Bien, vamos a continuar con otros ejercicios. Fíjense que cuando nosotros tenemos dos señales y las correlacionamos, esta operación se llama correlación cruzada, y ya la habíamos mencionado. Pero ¿qué pasa si tomamos la señal y la correlacionamos consigo misma? Esa operación se llama autocorrelación. ¿Sí? Entonces aquí simplemente hacemos la operación de la señal consigo misma. Vamos a tener una señal pulso unitario y la rectangular unitaria. No recuerdo si definimos esta, pero bueno, eso es lo de menos, ahorita lo aclaramos. Vamos a autocorrelacionar el pulso consigo mismo. ¿Sí? Entonces, es el mismo procedimiento. La autocorrelación se designa de esta manera, FF, tau, o simplemente se pone una F, indicando que es consigo misma. No se repite el F, porque es consigo misma. ¿Qué hacemos? Nosotros tomamos nuestro pulso, en este caso nuestro pulso, y lo vamos a correlacionar consigo mismo. Este es mi pulso. Pero cuando nosotros tomemos el pulso, por definición, ¿qué debemos de hacer? Pues trasladar la señal. En este caso nos quedaría un pulso que ya no está en el origen, está fuera del origen y se encontraría definido por menos un medio menos tau, y el otro extremo es un medio menos tau. ¿Sí? Nosotros, es fácil visualizar los diferentes casos, pero podríamos apoyarnos en la guía que habíamos visto. Aquí no hay mucho problema. El pulso está definido por el intervalo de menos un medio a un medio. ¿Sí? Cuando lo reflejamos, pues nos va a quedar lo mismo. Nos queda de menos un medio a un medio. Y entonces hacemos la suma de menos un medio, suma cartesiana con este intervalo. Menos un medio y un medio.
¿sí? Esta podríamos decir que es de la reflejada y este pulso pues es el que tenemos sin operaciones. Estamos haciendo autocorrelación. Correlacionamos la señal consigo misma. Entonces por eso tenemos pulso y pulso. Hacemos la suma cartesiana y tenemos menos un medio, menos un medio, menos uno. Menos un medio con un medio nos da 0. Siguiente es un medio con menos un medio nos da 0. Siguiente, un medio con un medio nos da 1. Está repetido el 0, pones menos 1, 0 y 1. Tenemos dos posibles casos. ¿Sí? Vamos a hacerlos, ¿no? Vamos a darnos unos minutos para que lo hagan. No es muy difícil. ¿Sí? Acuérdense que aquí, como es autocorrelación, las dos señales tienen la misma duración. Va a aparecer un traslape total. El traslape total que sucede en un solo valor de tau, ustedes si quieren no lo calculan. ¿Sí? No es necesario calcularlo. Entonces realmente tienen dos casos que hacer. Obviamente el sin traslape pues no hay problema. ¿Sí? Ese pues no se hace ningún tipo de cálculo, simplemente se identifica y se caracteriza. Cuando no tenemos traslape, pues cuando esta señal se encuentra muy a la derecha o se encuentra muy a la izquierda. Cuando menos un medio, menos tau es mayor que un medio, o cuando un medio menos tau, que es este punto, está a la izquierda de menos un medio. De aquí es fácil determinar que tau debe de ser menor que menos 1 y que tau en este caso debe de ser mayor que 1. Cuando se cumple en esa condición, la autocorrelación del pulso, aquí tenemos pulso, le voy a poner P de T, del pulso es igual a 0 en ese intervalo. Solamente vamos a tener correlación cuando tau se encuentra entre menos 1 y 1. Fuera de ese intervalo va a ser 0, que es lo que tenemos aquí. Y podemos hacer los traslapes y en el sentido que ustedes quieran, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa. Son las mismas condiciones, nada más que aparecen en diferente orden. Bien, lo hacemos unos 5 minutos y ahorita comentamos.
Bien, espero no tengan problemas para hacer los cálculos, son relativamente sencillos. Ya habíamos visto en nuestra reunión pasada la correlación de dos pulsos. Dos pulsos que tienen la misma duración, diferente amplitud. Entonces ahorita lo que están haciendo es la autocorrelación, ¿sí? De un pulso unitario. Tienen la misma duración y es el mismo pulso. Entonces es un procedimiento muy similar a lo que nosotros hicimos, ¿no? Aquí. Ahora, quisiera analizar este resultado que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasaría si la señal GDT la movemos a la derecha? Vamos a suponer que GDT ahora se encuentra entre 10 y 12. Bueno, no tan lejos, vamos a suponer, lo voy a dibujar aquí. Añadimos una página. GDT y FDT son estas señales. Esperamos un poquito. Ya terminó. Y aquí tenemos nuestra señal FDT. Tenemos GDT. Vamos a ver qué sucede con nuestra correlación si la señal GDT la cambiamos de esta posición. Ya no lo vamos a poner en 2 y 5. Aquí el valor máximo lo obtuvimos en 4 porque es el tiempo necesario que nosotros necesitamos adelantar GDT para que coincida con FDT. Hay una separación de 4 unidades de tiempo. ¿Qué pasaría si ahorita esta señal se encuentra, digamos, entre 6 y 9? ¿Cómo será nuestra correlación de estas dos señales? Sería de 8, ¿no, profe? Sí, a ver, ¿8 qué? De tau, el máximo valor de tau sería 8, ¿no? Ajá, el valor ahora de tau sería 8. Sería exactamente la misma gráfica, exactamente así, como dicen, pero el punto máximo lo vamos a tener en 8, porque vamos a requerir, ¿sí?, que hacer en este caso, un adelanto de 8 unidades, y entonces tendremos por aquí nuestra correlación. Aquí tenemos 4, aquí hay una diferencia de 3 y de aquí de 3. Entonces aquí esta llegaría hasta 11 y esta llegaría a 5, pero sería exactamente la misma correlación. Nada más que cambió, se atrasó. Como esta señal se movió a la derecha, pues esta también se va a mover, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría? Vamos jugando para entender, para interpretar el resultado, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora esta señal GDT la tenemos aquí, entre -2 y 1?
¿Dónde tendremos el máximo? ¿Dónde tendremos el máximo de nuestra? En 0, ¿no? En 0, exactamente. Las dos señales coinciden en el tiempo, entonces el máximo lo vamos a tener aquí en 0. Aquí vamos a tener nuestra correlación. Cuando tau es igual a 0, las dos señales coinciden y ahí vamos a tener la máxima correlación. O sea, bien. Cuando ustedes hagan la correlación del pulso consigo mismo, o sea, es la autocorrelación, ¿dónde creen que tengan su máximo? En 0. Porque es donde las dos señales van a coincidir, donde van a tener el mismo dominio. Y de hecho, los intervalos que nos aparecieron eran -1 a 0 y de 0 a 1. Y vamos a tener esta gráfica, una triangular. Cuando correlacionamos pulsos, lo que vamos a tener como resultado es un tipo de triángulo. ¿Sí? Con ciertas características. Hay que ver qué sucede cuando son unitarios. Pero yo creo que ya no tiene ningún problema. ¿Cómo creen que sea la gráfica? Si correlacionamos un pulso unitario que se atrasó, vamos a poner 3 unidades y lo autocorrelacionamos. O sea, hacemos la correlación consigo misma. También va a ser un triangular, una señal triangular, la resultante. Sí, la correlación va a tener forma de triángulo. Pero ¿dónde va a tener su máximo? En 3. ¿En 3? No. ¿Va a estar así? No. Pues igual en 0 también, ¿no, profe? En 0, exactamente en 0. ¿Sí? Aquí lo vamos a tener en 0. Esto es correcto. Si nosotros tenemos una señal cualquiera, no importa la forma que tenga, este es f de t. Puede estar en el origen, fuera del origen, no importa, lo vamos a poner por acá. Este es f de t. Y la autocorrelacionamos. Vamos a tener por aquí nuestra señal f, pero trasladada. ¿Sí? Cuando tau sea igual a 0, obviamente las dos señales van a estar ubicadas en el mismo tiempo. ¿Sí? Porque cuando tau es igual a 0, no tiene traslación. Esto sería f de t. Y cuando hacemos el producto y hacemos la integral, ahí vamos a tener el máximo valor. ¿Sí? La autocorrelación siempre aparece centrada en el origen. Como sucedió, por ejemplo, aquí. Siempre va a aparecer en el origen. Aquí pues no hay mucho problema porque el pulso está centrado en el origen, no tenemos problemas para visualizarlo, pero tal vez si nuestro pulso está fuera del origen, nos cueste trabajo ver que queda centrada en el origen, tal como
me dijera, ¿no? Y así va a suceder con cualquier señal. Nosotros, cuando autocorrelacionamos las señales, el máximo siempre va a suceder en el origen. Nuestra señal pulso, vamos a hacer aquí este caso, lo tenemos, este pulso que está trazado 3 unidades, esto sería 3.5 y esto sería 2.5. Si nosotros le damos una traslación por tau, ahora el pulso se va a encontrar entre 2.5 menos tau, 3.5 menos tau. Este es el pulso, pero con una traslación. Le vamos a ir dando valores a tau, pero el valor de tau que me asegura que haya un traslape total entre las dos señales, pues es obviamente cuando tau es igual a 0. Cuando tau es igual a 0, pues tendríamos que aquí se encuentra nuestro pulso. Los dos coinciden en el tiempo. Y aquí vamos a tener la máxima autocorrelación. Cuando tau es igual a 0. ¿Sí? Bien. Espero que más o menos ya quede claro cómo se hacen las operaciones. En nuestra siguiente reunión continuamos con ejercicios, ¿no? Y ya les dejaría su primera práctica. Y cuando establezcamos las fechas de entrega, pues ya tendremos nuestro primer examen parcial. Sí, y además en el calendario ya marcan fechas ordinarias, sí, fechas para el primer examen, ¿no? Para la primera evaluación ordinaria, ¿no? Que tendríamos que hacer. Entonces, vamos a tratar de respetar estas fechas. Tal vez se les vayan a tener otros exámenes. Entonces, ya sea que lo hagamos antes o después para que no tengan problemas con otros profesores. Porque algunos sí respetan esas fechas. Por mí no hay tanto problema, nos podríamos pasar algunos días. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el martes. Sí. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente. El martes, profe, igualmente. Fin de semana. Bye, adiós.